Hasta la clase anterior estábamos viendo los viajes de exploración, vimos los viajes que hizo Portugal y vimos los viajes que hizo España con Colón. Hizo 4 viajes, pero estos viajes fueron con estrategias distintas. En el caso de España, la intención fue de asentarse, de quedarse en este nuevo territorio. Pero, profesora, ¿y qué había acá? ¿Qué había en América? Habían solo indígenas que no sabían mucho de civilización, de organización política, de organización económica, y más bien solo se dedicaban a la caza, a la subsistencia y vivían en clanes como familia. No, chiquillos, acá habían grandes civilizaciones. Si ustedes recuerdan, el año pasado, con su profesora de historia o profesor, deben haber visto a los mayas, a los aztecas que habitaban la zona de Mesoamérica o Centroamérica, lo que actualmente sería México o Guatemala, y eran grandes, grandes civilizaciones. Eso por mencionar a Centroamérica. Y si avanzábamos hacia el sur, estaban los incas, el gran imperio inca. Entonces, una de las causas que permitió el que la conquista o la dominación española fuera mucho más rápido acá en América fue porque aquí habían grandes civilizaciones que tenían sistemas de organización muy jerarquizados. Entonces, vinieron estos españoles, tomaron de rehén, por ejemplo, a quien estaba a la cabeza de cada imperio y fue muy fácil dominar el resto. ¿Por qué en el caso de Chile solo llegan hasta el río Maule? Porque había un pueblo conocido como los mapuches que eran muy valientes guerreros y que no respondían a ninguna organización central, sino que se distribuían en pequeños clanes. Entonces, si bien los españoles intentaron en un principio hacer lo mismo que habían hecho hacia el norte, en Chile no pudieron porque aquí no había una sola cabeza enfrente de todo el gobierno, sino que habían administraciones locales. Eso por mencionarles un poco lo que pasaba en América antes de la llegada de los españoles. Bueno, como hemos visto, el 12 de octubre de 1492 llegan unos españoles a América y por eso ese día es conocido como Encuentro de dos mundos. Por una parte, América y por otra parte, Europa. Luego comienza la conquista de América por parte de los españoles. ¿Qué aprenderemos ahora? Porque como si recuerdan, vimos los viajes de Portugal, vimos los viajes de España con la intención de ellos de llegar a Oriente, o sea, a India, para desarrollar una ruta de las especies que les permitiera llevar alimentos, por ejemplo, o joyas, o distintos recursos desde Oriente hacia Europa. Pero Cristóbal Colón tenía la idea que navegando hacia el oeste podría llegar efectivamente a Asia. Lo que él no dimensionaba es que iba a encontrar un nuevo continente y tampoco dimensionaba que la distancia iba a ser tan larga. Él pensaba que iba a ser en menos tiempo. Todo eso lo hemos visto en las clases anteriores. ¿Cuál es nuestro objetivo en la clase de hoy? Describir el proceso de conquista de América, distinguiendo las principales características de la empresa de conquista. Profesora, ¿qué significa conquista? Esta definición se me ocurrió a mí. La conquista es un proceso por medio del cual una nación o reino ocupa un territorio, la domina imponiendo su cultura, porque aquí los centros, las civilizaciones que habían de los mayas, los aztecas y los incas, tenían su propia cultura, pero los españoles lo que hacen al llegar es valerse de la estructura que tenían y de la cultura que tenían las civilizaciones que habían en América, se valen de eso e imponen su propia cultura. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la religión. Por ejemplo, los mayas tenían grandes pirámides en honor a sus dioses, como por ejemplo al sol. Entonces, ¿qué hacen los españoles al llegar? Utilizan estas estructuras y ponen imágenes de Dios. Entonces, ellos asimilan que el Dios cristiano, el Dios católico, es el mismo Dios sol que tenían, por ejemplo, los mayas o los aztecas. Luego, imponen su sistema de reglas o de normas, extraen las riquezas o recursos naturales como el oro, la plata, por ejemplo, y establecen un sistema de administración y cobro de impuestos distinto al que existía previo a la dominación. Todo eso hace la conquista, o sea, domina, aplasta una cultura que ya existía, impone sus reglas, impone su cultura, un sistema de administración y de tributo, de impuestos. Ahora
todas las personas que vivían en América ya no eran independientes, sino que le debían respeto a un rey que estaba muy lejos y además debían pagar tributo a ese rey. Luego, profesora, ¿cómo se llevó a cabo este proceso de conquista? Este proceso de conquista lo hicieron empresas de conquista. Pero, profe, ¿qué son las empresas de conquista? Las empresas de conquista son agrupaciones de hombres españoles responsables de la acción de dominar un territorio indígena que no era sumiso, o sea, que no era tranquilo, sino que se levantaba en armas, que luego sería propiedad de la corona. O sea, esta empresa, esta agrupación de hombres, domina un territorio y esta dominación la hace en nombre del rey y esta propiedad, este terreno, este territorio va a pertenecer ahora a la corona. Está comandado por un capitán que debía correr con todos los gastos, pero se beneficiaba con una gran parte del botín, entre comillas, de guerra que habían logrado. La corona, como dueña potencial de dicho nuevo territorio, imponía las condiciones como, por ejemplo, la demarcación territorial, el plazo en que debía realizarse este proceso de conquista, determinaba cuáles serían las ciudades y el territorio donde se debían asentar los españoles, porque los españoles llegaron para quedarse. No fue como otro tipo de colonización, como por ejemplo como ocurrió hacia el norte de América, donde sacaron todo lo que había, extrajeron muchas riquezas y se fueron y también mataron a muchos indígenas. O en África, por ejemplo, que también sacaron muchos recursos naturales, muchos recursos minerales, pero no se quedaron ahí. Los españoles llegaron con la intención de quedarse. Luego, ¿cómo se organizaron los españoles para conquistar América? La corona española no contaba con los recursos económicos suficientes como para financiar las expediciones de conquista, por lo que la tarea de conquistar América se dio con capitales privados. ¿A qué me refiero con capitales privados? A que la persona que deseaba venir a América, no siempre de condición noble, sino que muchas veces habían sido ex soldados o gente que contaba con unos pocos recursos o que tenía el espíritu de aventura de querer venir acá, se le ocurría la idea de venir a América y para eso debía necesariamente hacerse de un capital, o sea, juntar dinero, fondos, plata para poder venir a América. Entonces se crearon, como bien digo, las empresas de conquista, que fueron financiadas por sus propios participantes. Aportaban capital y armas, o sea, que por lo general eran personas que ya tenían cierto conocimiento de cómo manejarse en las artes de las armas. No eran personas como que les diera un poco de susto o no dominaran cómo se manejaban las armas. Y ese era uno de los puntos que tenía a favor la empresa española, porque los indígenas no conocían las armas. Los indígenas se defendían con flechas, por ejemplo, pero no con balas ni cañones. Los españoles sí. Luego, ¿qué se necesitaba para conformar una empresa de conquista? Porque ya nos imaginamos que yo soy un capitán de conquista, para poder venir necesito un poco de dinero, pero además debe haber un trámite, algún papeleo que deba hacer. Además necesito hombres para traer porque no voy a venir solo. Entonces, por una parte, como bien dijimos, estaba el financiamiento. El capitán de conquista debía recaudar los fondos necesarios para contar con acompañantes, caballos, alimentos y armas. Estos fondos podían ser propios o entregados por inversionistas, o sea, gente adinerada que al oír de este nuevo continente, que era muy rico, que tenía mucho oro, decía, sí, voy a invertir en esto, y luego, una vez que los conquistadores lograban hacerse de territorio de riqueza, recuperaban esa inversión y la acrecentaban. O sea, por ejemplo, si invertían 50, recibían 100 o 150, que era mucho. Entonces era un muy buen negocio esto de invertir en las empresas de conquista. Luego del financiamiento está la hueste de conquista. Profesora, ¿qué palabra es esa, hueste? Bueno, la hueste se refiere al número de personas que conformaban el ejército. El capitán de conquista reunía ese ejército que quedaba bajo su mando. Y por último, pero no menos importante, sino que muy, muy importante, estaban las capitulaciones. Profe, ¿qué son las capitulaciones? Las capitulaciones son el contrato, es una especie de acuerdo que firmaba la corona española, o sea, los reyes, y el capitán de conquista. En este se establecían los derechos y obligaciones para ambas partes. Pero una vez que se firmaba este acuerdo, profe,
¿Qué beneficios otorgaba el contrato o acuerdo entre la corona y la empresa de conquista? Para la corona española, los territorios eran conquistados y reclamados en nombre del rey y de Dios. Con ello se extendía el imperio español, o sea que pasaba del territorio europeo propiamente tal a extenderse en América. Nosotros en América éramos parte del territorio español. ¿Sí? ¿Se entiende? Luego, la corona, además, obtenía cuantiosas riquezas y la población indígena era evangelizada en la fe católica. Siempre se amarró esto, había un vínculo. En esa época, las coronas españolas y otras coronas europeas tenían mucha fe en Dios, creían mucho en Dios. Entonces, permitían el desarrollo de estas empresas de conquista siempre con la fe católica por delante y la idea de enseñar, de evangelizar en la fe a todos estos naturales o indígenas que habitaban América. Por otro lado, podemos ver que para el capitán de conquista y su hueste, o sea, su ejército, la empresa propiamente tal, la corona otorgaba tierras. En adelante, desde la próxima clase, este idioma va a ser muy familiar para ustedes porque las tierras que otorgaba la corona al capitán y su hueste son conocidas como mercedes de tierra. Entonces, todo el territorio en América comenzó a hacerse dejar de ser de propiedad indígena y pasar a ser propiedad de los españoles a través de las mercedes de tierra. Y también entregaba a la empresa de conquista población indígena como mano de obra, conocida como encomienda y parte de las riquezas encontradas. Entonces, desde la próxima clase, usted escuchará a la profesora hablar de mercedes de tierra, que era el territorio que efectivamente se le daba al capitán y a su hueste de militares, y por otra parte, se entregaban encomiendas. Aquí, implícitamente, aunque no esté escrito, vamos a comenzar a tratar el concepto de esclavitud, porque los indígenas que eran entregados como encomienda eran esclavos prácticamente, chiquillos, no tenían derechos. Ellos eran parte de la tierra, se consideraban parte de la tierra, ¿ya? Y el capitán le entregaba además, al capitán, además la corona, le entregaba títulos de nobleza sobre los territorios conquistados. Luego, esto también es importante y algo ya vimos en algún PPT con anterioridad. ¿Cuáles eran las motivaciones que tenía la empresa de conquista? Apréndaselo muy bien. Primero, riqueza, porque no crea usted que las personas que vinieron para acá todas eran nobles. No, habían ex soldados, habían villanos, incluso a veces delincuentes. ¿Quién iba a tener el espíritu de aventura como para cruzar todo un océano y venir a matar indígenas y conquistar un territorio? Necesariamente debía ser alguien que tuviera ese valor. Y muchas veces no eran personas muy de bien. Entonces, en primer lugar, su principal motivación fue la riqueza. Personas sin recursos se sumaban a las huestes para lograr un futuro económico mejor. Otros invertían su dinero a la espera de obtener grandes beneficios, como hemos visto. Entonces, por una parte la riqueza, luego el ascenso social. Para muchas personas el proceso de conquista representaba la posibilidad de convertirse en noble, y en la época eso era muy importante, porque claro, dentro de la pirámide social, los nobles venían después de la corona, entonces, claro, les daba cierto estatus social y económico pertenecer a esa clase. Luego, ser reconocidos. La fama, chiquillos. La aventura podía llevar a grandes gestas, lo que implicaba obtener reconocimiento y fama, o sea, hacerse conocido, pasar de un pobre villano de poca monta, un pobre delincuente, a transformarse en un valiente conquistador, imagínense. Y por último, la evangelización. Muchos conquistadores consideraban que debían hacer esto para convertir a los indígenas en la fe católica. En el fondo se sentían llamados a entregarles el evangelio, porque los veían a ellos creyendo en muchas divinidades, en muchos dioses, y desde el principio monoteísta que tiene el cristianismo, el verlos como politeístas los hacía parecer salvajes. No podía ser que creyeran en el dios trueno, en el dios sol, no tenía sentido. Ellos debían creer en el verdadero Dios. Pero chiquillos, ¿cuáles eran los riesgos que enfrentaba la empresa de conquista? Claro, porque viniendo desde España probablemente se veía todo muy bonito, pero una vez acá en el territorio americano, ¿cuáles eran los principales riesgos que corrían? Los grandes riesgos eran la pérdida completa o parcial de los recursos económicos invertidos y la muerte de sus miembros. Porque claro, si yo voy
hacerme de un territorio que no es mío, muchas veces puedo encontrar personas que allá se van a defender y no van a entregar sus cosas a la primera. Entonces, muchas veces incluso llegaban a matar a las personas que venían en las huestes de conquista. Ahora vamos a ver la actividad. Esto, al igual que el objetivo, chiquillos, deben ustedes escribirlo en sus cuadernos. Se escribe, como ya saben, el objetivo de la clase y el desarrollo de la actividad. No es necesario que escriban todo el material, solamente el objetivo y el desarrollo de la actividad. Y como ya saben, para las personas que no tienen acceso a Internet, al final de cada material van sugeridas las páginas que deben seguir su lectura y alguna actividad chiquitita asociada al mismo contenido. Entonces, esto se desarrolla en el cuaderno de manera individual. Y es la fotito que sacan y que me la mandan idealmente a mi correo electrónico o bien la suben al grupo de WhatsApp, o sea, perdón, al grupo de Facebook. A partir de la imagen, dice organización de una empresa de conquista, y ustedes pueden ver ahí el cómic, dice, a partir del dibujo y de la lectura del material, expone con tus palabras cómo era el proceso para formar una empresa de conquista. Ahí ustedes pueden ver la firma del contrato de capitulación, conseguir un prestamista, convocar una invitación pública para reunir la hueste, reunir a sus soldados y viajar a América. Entonces, a partir de eso, usted ve el dibujo y con sus palabras expone cómo se llevaba a cabo el proceso para conformar una empresa de conquista. Y luego, la actividad 2, a partir del dibujo y de lo visto en el material, responde qué motivaciones tenía la empresa española al desarrollar el proceso de conquista. Recuerde, no todos tenían muchos recursos, entonces la principal motivación era la riqueza. También estaba la idea de hacerse famoso, o tal vez la idea de entregar el cristianismo a quienes no conocían la fe católica y que eran salvajes y creían en deidades locales como el sol o como el rayo, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí hay un video que pueden después observar que explica todo lo que yo les he dicho en monito, así que está el link abajo y también el video lo pueden descargar. Y como les decía, me pueden enviar las fotitos que ustedes le saquen a sus actividades al correo y como sugerencia, lectura comprensiva a la página 84 y 85 de su libro y la actividad de la página 85 para aquellas personas que no tienen acceso a Internet y que después pueden efectivamente yo llevar un registro de sus actividades. Ahora, tengo el computador súper lento yo, así que porfa, aguántame un poquito salir de la pantalla, poder tener acceso a sus caritas, al chat, y empezar a ver qué les pareció la clase, efectivamente si tienen alguna duda, si se entendió. Denme un segundito pequeñito para poder verlo, porque me aparece que hay 3 personas con la mano levantada, pero como les digo, el computador está demasiado lento y no tengo acceso. Ahora los estoy viendo. Voy a dejar de compartir y los voy a empezar a ver a todos. ¿Sí? Ya, la idea es que ustedes, como yo no puedo ir viendo y nombrando para sacar o sea, habilitar el audio, ustedes me levantan la mano y yo voy a ir dando la opción de que la persona que me levante la mano efectivamente pueda hablar. Por favor, con respeto, guarde sus opiniones si no son muy buenas y me van diciendo algo relacionado idealmente con la materia. Ignacio Fuentes del quinto A está levantando la mano y le voy a habilitar su micrófono para que hable. Dale, Ignacio, te escucho. Dale, Ignacio. ¿Va a subir las fotos que mostró antes a Facebook? Sí, mi amor. Y además, yo me voy a encargar al terminar esto, mandarlo a su profesor jefe para que lo haga llegar a su grupo de WhatsApp del curso, ¿ya? Para que tengan también esa vía de acceso al material. ¿Le parece, Ignacio? ¿Quiere decir algo en relación a la presentación? ¿Entendió lo que es una empresa de conquista? Sí. Ya, mi amor. Muchas gracias. Le voy a silenciar o silénciese usted, ¿ya?
Ay. Ignacia Marín, te voy a habilitar a la 1, a las 2 y a las 3. Pedile disculpas a todos los que no puedo dejar hablar. Ahí, Ya, mi amor, ¿me dale. escucho? Sí, Bella, Ya. dígame. Si hacían equipos de conquistas, ellos, los que trabajaban con el que quería conquistar, ¿lo hacían solamente por interés también de ganar algo? ¿Lo hacían voluntariamente? Ignacia, te quedaste pegada, pero te escuché tu pregunta. ¿Me escuchas? Sí, Ya, mi amor, mira. Ustedes tienen que imaginarse que las personas que participaban de esta empresa de conquista no tenían muchos recursos económicos. Entonces, veían en la opción de venir a América una idea clara de hacerse de riqueza, porque luego de los viajes de descubrimiento de Colón, se creía que América era un continente rico en oro, por ejemplo. Entonces, imagínate tú un ex soldado que ya no participa del ejército y que sabe de esto, de ir a un continente donde va a encontrar riquezas, claramente él va a querer venir. Además, la idea de hacerse famoso y por último, la idea, ellos eran muy creyentes en Dios, entonces también había una motivación de evangelizar a estos salvajes que no tenían una religión clara y que adoraban al rayo, al sol. ¿Qué sentido tenía para ellos eso? Entonces, sí, había una motivación económica, una motivación de fama y una motivación de evangelizar. ¿Ya? Dale, Ignacia. Silencia tu micrófono. ¿Ya? ¿Quién más está levantando la manito? Cristian Áñez, te voy a activar a la cuenta de 1, de 2 y de 3. ¿Me escucha? Te estoy activando, pero no entiendo por qué no se puede. Ahora sí. Sí. Cristian, dime. Sí, a ver si me puede poner las preguntas que iba a meter en la actividad. ¿Cómo, mi amor? Se queda pegado el audio, mi amor. ¿Quieres pegado el audio, mi amor? ¿Las preguntas? No lo que escribir. Tranquilo, porque el material va a subir al terminar la clase. Lo subo a Facebook y lo subo al grupo de WhatsApp de tu profesor jefe, ¿ya? Hazme así con el dedito. Nos quedan poquitos minutos, así que quiero ver si alguien más tiene alguna duda o un comentario, qué le pareció. Vicente, te voy a activar. Vicente a la 1, Vicente a las 2. Vicente Rivera, te escucho. No, que igual me entendí bien la clase a más o menos porque había ¿Por qué? que no entendí muy bien la clase porque había un niño que todo el rato andaba escribiendo cuestión y no se veía casi nada. Pucha, mi amor. Isidora me dice lo mismo, que había un niño escribiendo cosas, ¿sí? Mira, del tiempo que me queda, gracias Vicente, te voy a silenciar y voy a habilitar a Isidora. Ya, mi amor. Dale. Ya, el nombre del niño que estaba molestando se llama Vos y andaba escribiendo puras tonteras en el chat. No dejaba hacer la clase, no dejaba. Pucha, mi amor, yo les quiero contar algo. Cuando yo proyecto la pantalla de las diapositivas, solo veo eso. No tengo la posibilidad de ver sus caritas ni de ver el chat. Y igual trato de concentrarme para que la clase, a pesar de ser historia que pasó hace mucho, mucho tiempo, ustedes puedan conectarse con lo que les estoy tratando de enseñar. Yo entiendo que es difícil, que hay mil cosas más entretenidas que hacer, como por ejemplo estar jugando en su celular o estar viendo monitos, mil cosas.
Pero la única forma de darle continuidad a lo que ya no estamos haciendo en el colegio es a través de Zoom. Entonces a ese niño, pedirle por favor que no vuelva a hacer eso, ni en mi clase, ni en las otras de los demás cursos, porque, o sea, de las demás asignaturas, porque si no se pierde un poco el sentido, ¿ya? Yo voy a, quedando como 3 minutos, voy a hacer un resumen del objetivo, de qué es lo que espero de la actividad, ¿ya? Pero sobre todo, un besito a todos, darles un abrazo grande, agradecerles por su participación y qué bueno seguir viéndolo. Un besito, Isadora, te quiero mucho. Chao, tírale besos. Linda. Ya, a ver, ¿quién está levantando su manito? Voy a habilitar a Alizarlet, que debe ser como el correo electrónico, ¿no? ¿No quiere hablar? Ya, a ver, ¿quién más? A Hernán Alarcón, 1, 2, 3. Dale, Hernán. Sí, ya, que yo voy a mandar al grupo de mi curso ¿Ya? un pantallazo que saqué del objetivo. Ah, muy bien. Muy bien, Hernán, te lo agradezco. Pero tranquilo, porque como te digo, me voy a encargar de que la clase, además de estar en Facebook y grabada, les llegue a ustedes en PDF a través del WhatsApp que cada profesor jefe comparte con los apoderados de cada curso, ¿ya? Te lo agradezco, Hernán, igual. Y ahora les voy a comentar un poco. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes entendieran que el proceso de conquista de América, por una parte está el proceso de descubrimiento, que es cuando Cristóbal Colón hace sus 4 viajes y empieza a descubrir territorio. Luego, después de que vinieron otras personas con la misma idea, ir descubriendo, explorando nuevo territorio. Pero llega un momento en que es necesario hacerse de las riquezas de este nuevo territorio. Entonces, a eso se le conoce como proceso de conquista de América. Y ese proceso de conquista lo llevan a cabo empresas de conquista. La corona española no tiene los recursos económicos como para financiarlos. Entonces se financia a través de prestamistas, de empresas privadas, o sea, perdón, de capitales privados. Y se crean empresas de conquista. Inicialmente se pensaba que en América no habían civilizaciones, que eran todos naturales, indígenas, que no tenían mucho conocimiento ni organización, pero se dan cuenta que habían grandes civilizaciones como los mayas, los incas y los aztecas. Entonces ya tienen una dificultad mayor al tratar de dominarlo. Pero ¿qué ocurre? Que se valen de las estructuras que ya habían acá para poder dominarlos. Por ejemplo, imponer la fe católica a través de las estructuras que existían para adorar otros dioses acá, como por ejemplo el dios Sol. Se valen de eso y tratan de imponer su propia cultura. Establecen un sistema de normas, de administración, de tributo. ¿Qué es tributo, profe? Cuando cobran impuestos y todo este dinero, todo este oro que encuentran acá va a dar a la corona española y en parte a la empresa de conquista, al capitán de conquista y al grupo conocido como hueste, que son los militares que ya están retirados y que vienen a América a hacerse de riqueza, de fama y a evangelizar. Entonces, en la actividad ustedes deben poner, por una parte, cómo era el proceso para crear una empresa de conquista. Cuando yo, capitán, decido buscar platita para que efectivamente pueda llegar acá, cuando vengo y busco a las personas, cuando firmo una capitulación con el rey, esos eran los pasos y después llamar a viva voz, ¿quién quiere venir a América conmigo? Aparece una imagen dentro del PPT que ustedes en monitos pueden ver cuáles eran las fases para efectivamente formar una empresa de conquista. Y por otra parte, deben poner cuáles eran las motivaciones, que las hemos visto harto. Las motivaciones eran la fama, hacerse de fortuna o riqueza y venir a evangelizar, ¿ya? Eso ustedes lo escriben en su cuaderno junto con el objetivo, le sacan una fotito y lo hacen llegar al Facebook o por correo electrónico para que yo lo revise y lleve un registro de su actividad. Queda un minuto, así que les mando un beso a todos, muchas bendiciones, saludos a sus familias, agradecerles su presencia, el respeto que tienen hacia mí y espero de corazón volver a verlos muy pronto. Cuídense mucho, son muy importantes para sus papás, para nosotros, para sus profesores. Todos los profesores del colegio les mandan besos y abrazos y espero que estén muy, muy bien y que nos volvamos a ver la próxima semana.